Hola, ¿qué tal a todos? Aquí va de nuevo, ¿no? Ahora les voy a hablar un poquito de lo que son las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué el sólido, los sólidos son sólidos, los gases son gases y los líquidos son líquidos? Bueno, con esto lo podemos entender con las fuerzas intermoleculares. ¿Y qué demonios son las fuerzas intermoleculares? Son las fuerzas que mantienen unidas los átomos. Es una fuerza que mantiene unidas las moléculas. Molécula con molécula. ¿Vale? El agua con agua, por ejemplo. El oxígeno con oxígeno. Porque a veces es gas con gas. Porque los gases son gases, los líquidos son los sólidos son sólidos. Por esta cosa que nosotros llamamos fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares es una fuerza que mantiene unida a las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Y se clasifican en diferentes tipos, ¿sale? Lo vamos a ver muy simple porque esto es un curso muy rápido, pero ya en sus cursos de química van a entender, ¿no? Y híjole, y estas imágenes, ya después se las explico, tiene mucho que ver, con esas fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a comenzar. Hay diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que se clasifican obviamente por fuerza. Y vamos a ver la primera que se llama dipolo-dipolo. Algo muy simple, algo muy sencillo. Si checan la última parte de lo que les expliqué de enlace químico, les dije que íbamos a hablar de dipolo-dipolo. ¿Qué es esto de dipolo-dipolo? Acuérdense, cuando tengo un átomo A con un átomo B que sean diferentes de electronegatividad, siendo el átomo B más electronegativo, recordar que es electronegatividad, la tendencia de un átomo a traer electrones. Entonces, si B es más electronegativo, están de acuerdo que jala más electrones B y se hace más negativo. Y el A pues se va a hacer positivo. Entonces genera un delta positivo y un delta negativo. Y esta diferencia de electronegatividad va a dar un lugar a un dipolo. Entonces, la primera fuerza es la fuerza dipolo-dipolo. ¿Sale? Muy presentes en los compuestos orgánicos, la mayoría de los compuestos orgánicos, como por ejemplo la acetona. ¿Sale? Y aquí podemos ver, ¿no? El mapa de potencial electrostático. Por eso se los enseñé. ¿Sale? Que el rojo, si se fijan, aquí está el delta negativo y aquí el delta positivo. Entonces, en el mapa de potencial electrostático, el delta negativo lo veríamos rojo. Y el delta positivo lo veríamos azul porque hay deficiencia en densidad electrónica. Entonces, aquí para poder entender la fuerza dipolo-dipolo, pues hay que ver cómo un delta positivo se une con un delta negativo y obviamente otro delta positivo con otro delta negativo y otro delta positivo y así sucesivamente. ¿Sí? Es una fuerza de atracción, en cuyo caso la atracción no es iónica como tal, sino es dipolar. ¿Sale? Un delta positivo se une con un delta. Bueno, aquí podemos ver, aquí en rojo, chéquenle. Un delta negativo se une con un delta positivo, es una atracción dipolar. Un delta negativo de una molécula con el delta positivo de otra molécula. Y así se van a ir manteniendo unidas las moléculas, ¿sale? Ya después en sus cursos de química, pues se va a ver un poquito más a profundidad, ¿sale? Quienes no presentan este dipolo-dipolo, por ejemplo, los hidrocarburos, como por ejemplo los alcanos, los alquenos, los alquinos. ¿Por qué? Porque son enlaces covalentes no polares. Y al ser los enlaces covalentes no polares, pues no hay diferencia de electronegatividad, o sea, no se generan dipolos, no se generan dipolos, ¿sale? Y entonces podemos ver de manera general, aquí sí hay dos átomos de diferente electronegatividad, pero aquí carbono-carbono, misma electronegatividad. Carbono-carbono, misma electronegatividad. Carbono-carbono, misma electronegatividad. ¿Qué enlaces son estos? Son enlaces covalentes no polar. Pero aquí el hecho de que haya un carbono-oxígeno, hay una diferencia de electronegatividad un poquito entre 0.5 a 1.6. Y habíamos quedado que ese es un enlace covalente polar que se genera por un dipolo. ¿Sale? Entonces es bastante interesante. Pero bueno, ya más o menos les doy las bases. Es una atracción muy común, lo visualizamos de esta manera, ¿no? Ya lo volvimos a repetir. El delta positivo de una molécula está interaccionando con el delta negativo. ¿Sale? El delta negativo de otra molécula con el delta positivo, y así lo podemos ver positivo. Ojo, no son iones, no son cargas, pero así se simboliza.
sabiendo que este positivo es un delta positivo y este signo en teoría entre comillas negativo es un delta negativo. Pero bueno, ya vimos cómo demonios se forma el delta positivo y el delta negativo. Vámonos recio, vámonos más para acá. Siguiente, tenemos la fuerza de dispersión de London, que se da entre moléculas no polares, ¿sale? Las moléculas no polares, muy presentes generalmente entre los hidrocarburos y otras moléculas orgánicas, ¿sale? Pues es una fuerza de atracción, pero que se da algo bastante interesante. Y si fijan, este es el famoso cloroformo, que es un enlace covalente polar, y esto es un tetracloro de carbono, que vamos a ver, esto lo van a ver más después. Esto sabemos que es un enlace, moléculas no polares. Entonces, las fuerzas de dispersión de London se dan en moléculas no polares, y las fuerzas dipolo-dipolo, de preferencia, de manera general, se dan entre moléculas polares, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues resulta que ¿cómo es que se mantienen unidas? Pues resulta que la molécula de una, acuérdense que al final de cuentas véalo como nube de electroncitas, ¿no? La moleculita toda completa tiene una nube de electrones, que entra en contacto con otra nube de electrones de la otra molécula, ¿no? ¿Qué pasa cuando, imagínense como un algodón, siendo el algodón una molécula completa y el otro algodón otra molécula completa, pero en forma de electrones, de densidad electrónica? Al estar uniéndose, ¿sale? Al no tener diferencia de electronegatividad, pero al chocar una con otra, se generan dipolos parciales. Entonces la fuerza de dispersión de London es lo que nosotros llamamos dipolo-dipolo inducido. Al estar en contacto las nubes de electrones, imagínense cada molécula como un algodón, unan varios algodones, y al estarlo uniendo, se generan, ya al estar frotando un algodón con el otro algodón, se generan dipolos positivos momentáneos, dipolos positivos, dipolos negativos, dipolos negativos. Entonces forman estos temporales, esos dipolos temporales, que se van a atraer cuando un delta positivo de una molécula se atrae con el delta negativo. Y eso es lo que nosotros llamamos dipolo-dipolo inducido, o la fuerza de dispersión de London. Exactamente lo mismo, no es la misma gata pero revolcada. Entonces, para que no se les olvide, generalmente, lo vuelvo a repetir, se da entre ¿qué? En moléculas no polares, como aquí en los hidrocarburos, por ejemplo, alcanos, alquenos, alquinos, de manera general. Aquí tenemos el pentano, es un hidrocarburo. Fíjense, ya aquí podemos ver que cuando la molécula, o sea, acuérdense que aquí hay, en cada enlace, pues hay electrones, hay enlace, hay electrones, electrones, electrones. Y esto es lo que va a generar, es esta nube de electrones. Y entonces cuando el algodoncito electrónico de una molécula entra en contacto con el otro aquí, entonces los físicos, eso ya es más de electrostática, pues eso es un fenómeno bastante conocido. Entonces una molécula genera dipolos temporales negativos y la otra molécula dipolos temporales positivos, y se van a atraer, se van a atraer, se van a atraer, y esa fuerza existe. Y es por eso que el pentano, a temperatura ambiente, generalmente es líquido, ¿sale? Pero bueno, es bastante interesante verlo después, ya en sus cursos de química. También tiene mucho que ver dentro de las fuerzas de dispersión, o también la de dipolo-dipolo, el empaquetamiento molecular. El empaquetamiento molecular, eso lo vamos a ver otro día. Bueno, lo van a ver ustedes en su curso. Lo que quiere decir es la famosa ramificaciones, ¿no? Los sustituyentes. Acuérdense, ¿no? La molécula cíclica, pero si yo le pongo sustituyentes, pues ya se está ramificando, ¿no? Le pongo sustituyentes, se ramifica. Entonces quiere decir, en pocas palabras, termino con esto para cerrar este subtema. Imagínense el pan Bimbo. ¿Cómo se guarda mejor el pan Bimbo? Pues un pan con otro pan, con otro pan, con otro pan, con otro pan. Pero imagínense si el pan Bimbo no se hubiera una semilla de aguacate, otra semilla de aguacate, ¿se empaquetaría bien? Pues no. Imagínense la semilla de aguacate como una ramificación. Entonces aquí el objetivo de esta diapo la tenía que eliminar, pero pues ya ni modo, ya me la pellizqué, ya se las tengo que explicar. Entonces lo que quiere decir es que las ramificaciones, entre más ramificada está una molécula,
menos ocurre lo que yo llamo el empaquetamiento molecular. Entre más empaquetado esté, mejor es la interacción que entre las que no están mejor empaquetadas. Por eso es lo que les digo. O por ejemplo, cuando en sus profes, ¿no? Como tienen su cajita de plumón, un plumón con otro, un plumón con otro, un plumón con otro. Se empaquetan bien así. Pero imagínense un plumón así y la tapa de uno, el plumón así, la tapa pues no se va a empaquetar, no se va a cerrar bien en su paquete, pues no, ¿verdad? Entonces es eso. Así de simple y así de sencillo, un empaquetamiento molecular. El siguiente son los famosos enlaces por puentes de hidrógeno. Es un tipo de también de dipolo-dipolo, pero se da simplemente, ahí les va el dato. Cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo X, donde X es oxígeno, nitrógeno, flúor, muy rara vez, y azufre muy rara vez, pero de manera general oxígeno, nitrógeno, rara vez flúor y azufre. Entonces, si el hidrógeno está enlazado a esto, tengan por seguro que se va a generar una fuerza intermolecular que se llama puente de hidrógeno. Y aquí podemos ver que esto se da entre moléculas polares, pero que tengan esta forma, que tengan un hidrógeno unido a un X, donde X ya les dije que es. Por ejemplo, vamos a ver el caso del metanol, H3OH, un hidrógeno, aquí está su X, que es oxígeno, ¿sale? Entonces, resulta que los electroncitos del oxígeno van a interaccionar con el hidrógeno de otra molécula. Y los electrones del otro oxígeno, por ejemplo, para explicar aquí los electrones, van a interaccionar con el otro hidrógeno, formando una especie de puente. Y esta fuerza de atracción entre este hidrógeno con los pares de electrones de este X, acuérdense, este X tiene electroncitos. Y estos electroncitos de este X, ya sea oxígeno, nitrógeno, flúor y azufre, estos electroncitos le va a encantar atraer esos hidrógenos. Pero este hidrógeno tiene que estar unido a estos X. Y así es como se generan los puentes de hidrógeno. Entonces, tenemos ya tres tipos de enlaces. Por fuerza, el más fuerte es el puente de hidrógeno. De ahí tenemos lo del dipolo-dipolo. Y al final tenemos la fuerza de dispersión de London o dipolo inducido. Por ejemplo, aquí tenemos una mina secundaria. ¿Sale? Vamos a borrar para no tener todo este desmadre. Herramientas, borrar todo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno. Entonces, aquí hay un par de electrones. Estos electroncitos de uno le va a encantar interaccionar con el hidrógeno que está unido al nitrógeno de la otra molécula. Porque acuérdense, la fuerza intermolecular es una fuerza que se dan entre las mismas moléculas, que es lo que hace que las mantiene unidas entre ellos. ¿Sale? Entre más fuerte es el enlace, es en la fuerza intermolecular, perdón, entre más fuerte es la fuerza intermolecular, los va a hacer sólidos, pero entre más débil, pues lo va a hacer gas. Y el líquido, pues ahí está entre ahí mediano, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eso ya les quedó un poquito más claro, ¿no? Y aquí podemos ver, aquellas moléculas que presentan puentes de hidrógeno, pues van a tener puntos de ebullición mayores. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual pasamos de un líquido a un gas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esto es un éter, ROR, este es el etanol, ROH. Aquí está el hidrógeno unido al X que les llamé a un oxígeno. Este sí presenta puente de hidrógeno, por lo tanto va a tener un punto de ebullición más alto. Se requiere más energía para romper esos enlaces, esa fuerza intermolecular entre ellos, perdón, para pasar a gas. Pero el éter, por ejemplo o sea, si comparamos el de la misma fórmula molecular, pues el del dimetil éter no tiene puentes de hidrógeno. El de aquí es solamente la fuerza intermolecular, es dipolo-dipolo. En cambio, la del etanol, en este caso que es un alcohol, pues obviamente sí tiene puente de hidrógeno. Y pues va a tener que va a tener como repercusión, pues que la fuerza entre ellos pues va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el puente de hidrógeno es la fuerza intermolecular más fuerte si lo comparamos con el dipolo-dipolo o el dipolo inducido, ¿no? Y aquí finalmente, para terminar esta parte, pues fíjense, por ejemplo, en la mina primaria, punto de ebullición 40.
la mina secundaria 37, pero esta mina que no tiene hidrógenos, ¿sale? 3.5, ¿qué quiere decir? Entonces, aquí sí hay, aquí tiene más hidrógenos en las aminas, presentan más puente de hidrógeno en comparación que a las que no tienen. Entonces, aquí podemos ver exactamente el resultado de esa fuerza intermolecular llamada puentes de hidrógeno. ¿Sale? Obviamente, el oxígeno H va a presentar mejor puentes de hidrógeno que el nitrógeno H. Es muy importante. Eso llévenselo para sus clases de orgánica, ¿no? Y ya para que les den puntos sus profes. ¿Y por qué es importante esto del puente de hidrógeno? ¿Qué vemos aquí? El famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, el código genético. ¿Y qué es esto? ¿Sale? Ah, pues ¿por qué está así el ADN? Acuérdense que el ADN está formado por pares de bases, ¿no? Timina, adenina, guanina y citosina. Y que podemos ver que la timina, ¿no? El apareamiento de bases, timinas con adenina y guanina con citosina. ¿Y por qué? Ah, porque fíjense que hay aquí puentes de qué? Puentes de hidrógeno. Obviamente guanina y citosina, el apareamiento de bases es mejor porque se dan aquí tres. Aquí hay tres. Pero aquí, por ejemplo, timina y adenina hay dos. Pero jamás la timina va a estar con la citosina. ¿Sale? Porque ya no habría esa compatibilidad de puente de hidrógeno. Pero eso también se los dejo para reflexión, para que vean la importancia que hay de los puentes de hidrógeno, ¿no? Y el resultado que da el tener puente de hidrógeno, además desde el ADN. Y está por demás hablar de la importancia del ADN, del código genético. Pero ¿por qué está así en forma de hélice? ¿Por qué está así? Debido a estos malditos que... Ah, a los famosos puentes de... Chale, ya se me hizo todo. Esto no es un virus, ¿eh? Eso ya se me hizo así, ¿no? Es por los puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que nos quede claro. Y obviamente existen otros, no seamos cuadrados, pero eso lo van a ver en sus cursos de química. Existen otros que se llaman enlaces entre catión-anión ion dipolo, pero eso lo vamos a ver después. Esto se ve después. Lo más importante son estos tres. La fuerza de dispersión en London, o dipolo-dipolo inducido, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Entonces, ¿quiénes son más fuertes? Puente de hidrógeno. De ahí sigue dipolo-dipolo y el más débil es la dispersión de London. ¿Sale? Pero hay otros más que se va a ver como ion dipolo, pero eso se van a ver ya un poquito más avanzado en sus cursos de licenciatura. Pero creo que con esto ya les doy una idea de lo que es explicar las fuerzas intermoleculares y por qué me enfoqué más en los puentes de hidrógeno, en los enlaces de hidrógeno. Pues no nos vayamos tan lejos, véanlo en el ADN, ¿sale? Y bueno, también soy feliz porque ya pudieron entender qué es este manguito, ¿no? Es la mapa de potencial electrostático. Ya pudieron entender que es un delta positivo, que es un delta negativo. Y con esto yo creo que va a ser más que suficiente. Tienen las bases porque esto es propedéutico, es lo básico. Ya, los demás va a depender de qué tanto ustedes quieren estudiar y de qué tanto quieren ustedes esforzarse. Así que los invito a que sean muy buenos estudiantes, para ser muy buenos profesionistas, ¿sales? Así que nos vemos en los próximos videos.